la cisticercosis? ¿Qué medicamentos existen para combatirla? ¿Qué hábitos letales debemos suspender? Esto es Paradigma, emisión que presenta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los saluda su amigo Manuel Lomelí y en la emisión de hoy hablaremos sobre hábitos letales. Contaremos con la agradable presencia y la participación de la doctora Ana Flisser, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Microbiología y Parasitología. Del doctor Julio Sotelo Morales, subdirector general de investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y del doctor Francisco Escobedo Ríos, neurocirujano, jefe del Departamento de Cirugía Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Muchas gracias por participar en Paradigma, les agradezco mucho su presencia. Hábitos letales que en un momento dado, en lugar de llevar una vida más sana, más completa, más plena, nos pueden perjudicar nuestra salud e incluso llevarnos hasta la muerte. No queremos asustar a nadie ni nos queremos sustraer del mundo, porque finalmente vivimos en la tierra y tenemos que estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el medio ambiente. Doctor Escobedo, cuando decimos hábitos letales, ¿en qué podemos y en qué debemos pensar? Bueno, el tema que usted está presentando en esta ocasión, a los que trabajamos en el área de la salud, nos parece sumamente interesante, particularmente en nuestro medio, en nuestro país. Yo diría que a través de la historia, todo el ser humano, quizás desde que se originó el primer ser humano, como una condición innata, tiene la de cuidarse en los aspectos de salud. Nadie le gusta estar enfermo, nadie le gusta tener un dolor o tener una limitación funcional por razones de salud. Y pues sí, vemos cómo cada día se descubren nuevas enfermedades, algunas muy temibles, enfermedades que hoy algunas de ellas no tienen todavía solución, algunos cánceres, algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, de la circulación, como los problemas de corazón. Pero el día de hoy, lo que hace interesante este tema es que se va a hablar de otro tipo de enfermedad, una enfermedad que en ocasiones hemos nosotros llamado enfermedad de la suciedad. Eso es lo que es. La cisticercosis es una enfermedad de la porquería, es una enfermedad que tiene solución, que tiene modo de que no ataque al ser humano, y eso es lo más importante de este tema. Una enfermedad que se puede controlar, que se puede prevenir y que con un mejoramiento de los hábitos, como titula usted este programa, un mejoramiento de los hábitos, se obtienen unos resultados muy favorables para la salud del ser humano y para la salud de la población, que es lo que buscamos. Gracias, doctor. Sin embargo, yo quisiera comenzar, si usted nos quiere dar algún número, alguna cifra, para que la gente tome conciencia de la magnitud del problema que representa la cisticercosis en México. No sé si usted me lo quiere responder, el doctor Sotelo. Bueno, algunas cifras, pero el doctor Sotelo también tiene mucha información sobre esto. Algunas cifras que tenemos nosotros en encuestas que se han hecho en la población mexicana, una reciente que se hizo a través del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde trabajamos, y con la participación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Se hizo una encuesta en un grupo de población del país, en una pequeña población, revisando con cuestionarios a un buen número de los habitantes de esa zona y después haciéndoles diagnóstico a través de estudios de sangre y estudios también de tipo de tomografía computarizada, que es uno de los estudios que hoy ayudan a confirmar el diagnóstico, ya que permite ver a los cisticercos allí donde se van a localizar lamentablemente muchas veces en el cerebro.
La encuesta nos dio este resultado inicial, preliminar, corregible, pero con una variable menor. El 10% de la población, de los habitantes de esa población, tenían cisticercosis. Creemos, por otro lado, que en el Instituto de Neurología aproximadamente el 10% de las consultas neurológicas son por motivo de cisticercosis cerebral. Esto hay que tomarlo con reservas porque es la población que va al Instituto de Neurología es una población de concentración. No quiere eso decir que lo podamos extrapolar a toda la población, pero sí son cifras muy altas que quizás en otras encuestas en que han trabajado las personas que están aquí participando. Sí, que es un problema, lo que quería yo establecer, que es un problema de salud pública que afecta a muchos mexicanos y que finalmente los está perjudicando y que muchas veces quizá muchos no sepan que tienen esa enfermedad. Vamos a entrar en materia, doctor Sotelo. ¿Qué es la cisticercosis? Porque todo el mundo hablamos de cisticercosis o escuchamos por ahí, pero no, yo creo que no nos ha quedado muy claro. Siempre inmediatamente pensamos en los cerdos, ¿no? Un problema con los cerdos y lo primero que dice la gente, yo las carnitas o la carne de puerco jamás la voy a tomar porque quiero evitar la cisticercosis. Bueno, usted, señor Lomelí, tocó el punto que yo pienso es crucial en la información y el combate a esta enfermedad. Prácticamente todo el mundo sabe que la cisticercosis son parásitos alojados fundamentalmente en el cerebro, aunque se pueden alojar en otros sitios. Lo importante de esto es que existen una gran cantidad de mitos en relación a cómo se adquiere la cisticercosis. Estos mitos son los que perpetúan esta enfermedad, que en algunos países ha sido erradicada desde hace muchos años con mucho éxito. En cuanto a cifras, le voy a decir que la cisticercosis es la parasitosis más frecuente del cerebro del hombre a todos los niveles en todo el mundo. De tal manera que sus dimensiones son verdaderamente dramáticas. En toda Sudamérica, en Asia, en África, esta es una de las principales aflicciones del sistema nervioso del hombre. Pero en esencia, ¿qué es la parasitosis? La cisticercosis es el embrión de la solitaria, la llamada solitaria. De hecho ese nombre es el nombre popular y bien conocido por todo el mundo. El sujeto que tiene solitaria en su intestino arroja diariamente varios miles de huevecillos que van a contaminar los sembradíos, los prados, las legumbres, los alimentos que ingerimos. Todos los alimentos que ingerimos con preparación dudosa desde el punto de vista higiénico son potenciales vías para adquirir cisticercosis. Uno de los errores más graves que existen en este respecto es pensar que la cisticercosis viene por comer carne de cerdo. No viene por comer carne de cerdo. La cisticercosis se adquiere por comer alimentos contaminados con materia fecal de sujetos que tienen a su vez solitaria en el intestino. Este concepto debe quedar muy bien aclarado porque muchas gentes dicen, no, yo no como carne de cerdo, ya por eso no me va a dar cisticercosis, o yo la cocino muy bien y no me va a dar cisticercosis. El comer carne de cerdo que a su vez tenga cisticercosis va a hacer que al sujeto le dé teniasis, o sea que le dé solitaria en su intestino, nada más. No representa mayor riesgo que eso. El verdadero riesgo es el que tiene solitaria en su intestino, porque ese sujeto va a ser una fuente de contaminación para toda la comunidad y a distancia, al arrojar miles y miles y miles de huevecillos cotidianamente, que a su vez cuando contaminan legumbres o alimentos mal preparados en puestos callejeros con aguas estancadas, van a cerrar el círculo y van a producir cisticercosis. Pues muchas gracias por esta aclaración. Si nos permite, vamos a ver este reportaje. La resonancia magnética es útil en el estudio de la neurocisticercosis, ya que nos ayuda a determinar su localización. Los cisticercos se pueden localizar en el espacio subaracnoideo, en el sistema intraventricular, en el parénquima cerebral. También se pueden localizar en la médula espinal y ocularmente. También es útil para determinar las fases o etapas, ya que existen fases vesicular, fase quística, fase granular nodular y fase nodular calcificada.
También determina en un momento dado, con la utilización del material de contraste, si existe un proceso inflamatorio en las cisternas basales tipo aracnoiditis basal. Es útil también para determinar la evolución del cisticerco, así sea su tratamiento médico o quirúrgico. Y se realizarán estudios de control después, antes y después del tratamiento médico o quirúrgico. El contraste que se utiliza, se dispone de él desde hace algunos años en México, y es un contraste que nos ayuda, además de su localización, para determinar sus fases, también nos ayuda para su evolución. Básicamente en el instituto se realizan un promedio 14 a 15 estudios diarios de imagen por resonancia magnética, y se considera más o menos que un 40-50% de ellos son de patología cisticercosa, ya sea un cisticerco o ya sean sus complicaciones, aracnoiditis basal, hidrocefalia o alguna otra complicación de ese tipo. Bueno, ya el doctor Sotelo nos explicaba cómo se adquiere la cisticercosis. Yo quisiera saber qué investigaciones o cuál es más que las investigaciones antes de llegar a eso, ¿cuál es el ciclo de precisamente estos huevecillos, doctora Flisser? Si nos quiere explicar, ¿cuál es el ciclo de este parásito? Claro. Lo que pasa es que este parásito está formado por 3 diferentes etapas o estadios, que es el gusano adulto, que probablemente todos conocemos, porque es un gusano aplanado, blanco, que parece un tallarín, que mide varios metros de largo y se alberga exclusivamente en el intestino delgado del ser humano. Un individuo que tiene solitaria, la comúnmente llamada solitaria o teniasis, con su materia fecal normalmente diario, 3 veces a la semana, desaloja pequeños segmentos, como pedacitos de tallarín, que eso lo hace el parásito para sobrevivir. Y esos segmentos de este gusano están llenos de huevos. Cada segmento, que mide aproximadamente 2 metros de largo, 2 centímetros de largo, perdón, o sea, cada segmentito, contiene alrededor de 60,000 huevos, un segmento. Y al día se desalojarán en promedio 2, digamos 3 veces por semana. Estamos hablando de que una sola persona está echando al medio ambiente pues 1 millón de huevos a la semana, y puede albergar su tenia por largos periodos de tiempo. Ahora, cuando el cerdo ingiere materia fecal con estos huevos, el huevo nuevamente a través del aparato digestivo se libera su cascarón, su embrióforo, sale el embrioncito y por la circulación se va y se aloja en diferentes tejidos y órganos, principalmente el músculo, el ojo, el cerebro, y se transforma en la etapa larvaria o metacéstodo, que es el comúnmente llamado cisticerco. Cuando un ser humano come carne de cerdo que tiene un cisticerco vivo, entonces este cisticerco, otra vez en el aparato digestivo, saca su cabecita, que la tenía metida en una bolsita, y a través del cuello forma a toda la solitaria, a la tenia, que mide, otra vez dijimos, hasta 7 metros de largo. Ahora, lo que hemos visto en estudios recientes, en los últimos, que será 8 años, estudios epidemiológicos, es que cuando en casa hay un individuo que es portador de solitaria, o sea, que tiene la tenia solium, hay gentes a su alrededor que tienen cisticercosis, que han estado en contacto con el parásito, que tienen anticuerpos anticisticerco, y hay cerdos que tienen cisticercosis. Entonces, como que el ciclo de vida está agrupado todo junto. La presencia del portador de la solitaria con la presencia del cerdo cisticercoso y de individuos con anticuerpos o incluso con sintomatología neurológica asociada a cisticercosis o con cisticercos visibles en tomografía o así. En contraposición, también de estudios recientes hechos por varios grupos, no hemos encontrado huevos de tenia en lavados de fresas, por ejemplo, fresas sacadas del campo y lavadas, o de hortalizas. Entonces, las posibilidades de encontrar un suficiente número de huevos para infectarse, pues son menores comparado con la alta frecuencia de huevecillos en el medio ambiente de una casa donde hay un individuo que tiene la solitaria intestinal, el parásito adulto.
el que libera los huevos. Doctora, se me ocurre una pregunta, no sé si sea fuera de lugar, pero esos huevecillos en el medio ambiente, ¿qué vida tienen o qué resistencia tienen? Porque hemos visto que hay algunos parásitos o algunos que son en el medio ambiente se destruyen. En este caso, ¿cuál es la situación? Es una pregunta muy interesante, digamos. En Taenia solium, que es la que nos interesa, que es la que produce cisticercosis humana, obviamente no se ha estudiado. Pero hay otras especies de Taenia cuyos hospederos son perros, ovejas, y entonces se puede estudiar. Hay un estudio muy interesante hecho en Nueva Zelanda con el ciclo de vida entre el parásito adulto en perro y las ovejas que comen y les da cisticercosis que al comer pasto. Bueno, se dejó una vez amarrado un perro a un poste para que defecara, el que tenía la solitaria. Después se quitó al perro y se puso ovejas, borregos, alrededor de este poste a diferentes distancias y en diferentes tiempos. Y los huevos fueron infectivos a lo largo de 8 meses en un área de 20 kilómetros a la redonda. Quiere decir que tienen una sobrevida importante en el medio ambiente. Solamente las sequías fuertes, el calor, los mata. Ahora, la otra cosa que se vio en ese estudio es que las moscas son los principales transmisores de los que mueven, digamos, en el medio ambiente los huevos, porque no seguían las corrientes de aire o las corrientes de agua la infección, sino era distribuida alrededor, y estudiaron moscas, que las pusieron a que se infectaran, a que se llenaran sus pelitos, su aparato digestivo de huevos, después se las daban a los borregos y los borregos se infectaban. Entonces ese es un posible mecanismo, y bueno, como digo yo muchas veces, ¿a quién no se nos ha parado una mosca en la comida? Sí, bueno, pero como decíamos al principio, tampoco vamos a no salir a ningún lado y a aislarnos, ¿no? Y que nos pongan en una... Vamos a hacer lo que usted decía al principio, tener hábitos adecuados para evitar las fuentes de infección. Acabemos con los hábitos letales, pero antes de continuar, vamos a ver este reportaje y regresamos. La caricatura nos muestra con razonable precisión cuál es la manera de adquirir no solamente la cisticercosis, sino muchas otras enfermedades parasitarias como la amibiasis y enfermedades infecciosas como el cólera, la salmonelosis, la tifoidea. Prácticamente todos ellos son ingeridos por la misma vía. Son alimentos que están preparados con poca calidad higiénica, alimentos mal lavados, las verduras y los alimentos que se comen frescos, mal cocinados, los alimentos que se toman después de ser cocinados, y podemos apreciar que todas estas vías de contaminación hacia los alimentos que ingerimos son las fuentes por donde nosotros vamos a adquirir estas enfermedades, fundamentalmente la temible cisticercosis, que como aquí se ve ilustrado, no viene por ingerir carne de cerdo, viene por ingerir alimentos preparados con poca calidad higiénica y fundamentalmente son ingeridos en formas microscópicas imposibles de ser vistos a simple vista. Bueno, doctor Escobedo, yo ya me siento un poco mareado, no quiero ser hipocondriaco, pero me imagino que muchas de las personas que nos están haciendo el favor de ver quieren saber cuáles son los síntomas, ¿no? Porque yo creo que es lo que después de escuchar esta explicación tan completa y tan clara, ¿cuáles serían los síntomas para que la gente vaya tomando idea y nota de esto, de saber si tiene una cisticercosis? Cuando, como decía la doctora Flisser, cuando el huevecillo es comido, es ingerido por una persona, llega a su estómago y de allí en el estómago los jugos gástricos le disuelven una envoltura que tiene y entonces el huevecillo atraviesa la pared del estómago, del intestino, se mete a las venas, a las arterias, o sea, a la circulación. Una vez ese huevecillo en la circulación anda circulando por todo el organismo hasta que se detiene en algunos lugares. Se detiene en algunos lugares como los músculos, como el ojo o muy frecuentemente en el cerebro. Imaginémonos ese huevecillo microscópico, no visible a simple vista, microscópico, se detiene ahí en el cerebro y empieza su evolución.
como ser biológico vivo, quiere seguir desarrollándose y empieza a crecer. Empieza a crecer y empieza una lucha muy interesante entre el propio organismo y el huevecillo, el organismo humano tratando de defenderse de la presencia del cuerpo extraño que es el huevecillo del parásito. Esa lucha es la lucha inmunológica, lo que comúnmente llamamos tiene buenas defensas la persona. En el caso de que no sean suficientes las defensas de esta persona, el huevecillo crece y se hace embrión. Embrión quiere decir un huevecillo un poquito más grande. Y ese embrión va a acabar por desarrollarse sea en el músculo, sea en el ojo, sea en el cerebro, en una pequeñita solitaria. Pequeñita quiere decir de 2-3 milímetros, empieza a crecer y alcanza en el músculo o en el cerebro un tamaño aproximadamente de 1 centímetro de largo, 1,5 centímetros. Este parásito ya en forma de pequeñita solitaria, envuelto en una cápsula quística llena de agua, por eso se llama quiste, le llamamos quiste a este parásito, empieza a afectar a los tejidos vecinos. Empieza a afectar y si, como es lo más común, está dentro del cerebro, empieza a afectar el cerebro. Empieza a interrumpir las funciones cerebrales, empieza a alterar las funciones cerebrales, empieza a modificar las funciones cerebrales. Entonces, recordemos, en plan general, simplificadamente, las funciones cerebrales, ¿cuáles son? Pues son funciones del movimiento. Si el cisticerco crece mucho en una zona donde estén las funciones del movimiento, se verán interferidas las funciones del movimiento y podrá haber limitación a los movimientos, o sea, parálisis. Si el cisticerco se desarrolla en un área donde esté la función de la vista, pues puede interferir con la visión y habrá limitación en la visión. Este cisticerco, imaginémoslo metido dentro de la cabeza, o sea, una cavidad cerrada, más o menos esférica como todas nuestras cabezas, pero es cerrada. El cisticerco empieza a crecer, empieza a aumentar la presión adentro de la cabeza y esto es lo que va a producir síntomas sumamente importantes y quizás son los primeros de que se queja el individuo que tiene este cisticerco en su cerebro, que son dolor de cabeza, cefalea, o sea, dolor de cabeza, un dolor de cabeza persistente, un dolor de cabeza que no cede, un dolor de cabeza que frecuentemente se va haciendo cada vez peor. Dolor de cabeza como primer síntoma. Algunos otros síntomas que vemos frecuentemente en estos casos son la presencia de ataques tipo convulsivo, como tipo de si fueran una epilepsia, ataques de tipo epiléptico. Y, como decía yo hace unos momentos, las limitaciones funcionales en el movimiento, en la visión, en el equilibrio, en los movimientos de los ojos. Todo esto está condicionado a varios aspectos. El primero de ellos, y lo repito porque es sumamente importante, es el que las defensas del organismo no sean suficientes para haber acabado con ese huevecillo, con ese embrión. Si no fueron así, se desarrolla todo este ciclo y nos va a dar todos estos síntomas. Síntomas que variarán de acuerdo con donde se localice el cisticerco. Está delante del cerebro, está a un lado, está atrás, cambiarán los síntomas. Pero por dejar una idea generalizada, los síntomas más frecuentes serán dolor de cabeza, aparición de crisis de tipo epiléptico, muy frecuentemente alteraciones en las funciones mentales de memoria, de orientación, del equilibrio.
Cuando queremos nosotros hacer el diagnóstico por clínica, tomamos en cuenta esos síntomas de los pacientes, algunos datos en su exploración, pero uno de los puntos importantes para hacer el diagnóstico y que siempre recomendamos tenerlo presente es si estos síntomas, dolor de cabeza, convulsiones, limitaciones funcionales, son presentados en una persona que vive en un medio donde se sepa que hay cisticercosis, o sea, un medio endémico. Pues yo les agradezco infinitamente esta explicación tan clara, esta ilustración que nos dieron sobre este asunto. Yo los invito a participar en un segundo programa para hablar, bueno, ya hablamos de la enfermedad, vamos a hablar de cómo se combate y los nuevos métodos que en México se han desarrollado por médicos mexicanos y que esto pues realmente nos debe de llenar de orgullo a todos los mexicanos. Por el momento les invitamos a ver nuestro programa México Industrial, también una serie del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, búsquela y nos vemos en la segunda parte de este interesante tema. Gracias. Titula usted este programa, un mejoramiento de los hábitos, se obtienen unos resultados muy favorables para la salud del ser humano y para la salud de la población, que es lo que buscamos. Gracias, doctor. Sin embargo, yo quisiera comenzar, si usted nos quiere dar algún número, alguna cifra, para que la gente tome conciencia de la magnitud del problema que representa la cisticercosis en México. No sé si usted me lo quiere responder, el doctor Sotelo. Bueno, algunas cifras, pero el doctor Sotelo también tiene mucha información sobre esto. Algunas cifras que tenemos nosotros en encuestas que se han hecho en la población mexicana, una reciente que se hizo a través del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde trabajamos, y con la participación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Se hizo una encuesta en un grupo de población, descubre nuevas enfermedades, algunas muy temibles, enfermedades que hoy algunas de ellas no tienen todavía solución, algunos cánceres, algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, de la circulación, como los problemas de corazón. Pero el día de hoy, lo que hace interesante este tema es que se va a hablar de otro tipo de enfermedad, una enfermedad que en ocasiones hemos nosotros llamado enfermedad de la suciedad. Eso es lo que es. La cisticercosis es una enfermedad de la porquería, es una enfermedad que tiene solución, que tiene modo de que no ataque al ser humano, y eso es lo más importante de este tema. Una enfermedad que se puede controlar, que se puede prevenir y que con un mejoramiento de los hábitos como... E incluso llevarnos hasta la muerte. No queremos asustar a nadie ni nos queremos sustraer del mundo, porque finalmente vivimos en la tierra y tenemos que estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el medio ambiente. Doctor Escobedo, cuando decimos hábitos letales, ¿en qué podemos y en qué debemos pensar? Bueno, el tema que usted está presentando en esta ocasión, a los que trabajamos en el área de la salud, nos parece sumamente interesante, particularmente en nuestro medio, en nuestro país. Yo diría que a través de la historia todo el ser humano, quizás desde que se originó el primer ser humano, como una condición innata tiene la de cuidarse en los aspectos de salud. Nadie le gusta estar enfermo, nadie le gusta estar enfermo, nadie le gusta tener un dolor o tener una limitación funcional por razones de salud. Y pues sí vemos cómo cada día se... Digma, emisión que presenta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo saluda su amigo Manuel Lomelí y en la emisión de hoy hablaremos sobre hábitos letales. Contaremos con la agradable presencia y la participación de la doctora Ana Flisser, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Microbiología y Parasitología. Del doctor Julio Sotelo Morales, subdirector general de investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y del doctor Francisco Escobedo Ríos, neurocirujano,
jefe del Departamento de Cirugía Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Muchas gracias por participar en Paradigma, les agradezco mucho su presencia. Hábitos letales que en un momento dado, en lugar de llevar una vida más sana, más completa, más plena, nos pueden perjudicar nuestra salud. ¿Qué es la cisticercosis? ¿Qué medicamentos existen para combatirla? ¿Qué hábitos letales debemos suspender? Esto es Paradigma.